Te lo explico. Historia contemporánea para bachillerato. ¿Quieres saber cómo funcionaba la industria y el comercio del antiguo régimen? Yo te lo explico. Si has seguido los 3 primeros capítulos de esta serie, sabrás que la economía del antiguo régimen era una economía fundamentalmente agraria. Por lo tanto, si el 80 o el 90% de la población se dedicaba a la agricultura, era muy difícil que la industria y el comercio tuvieran mucho peso. Pero vamos a ver lo poco que se producía, cómo se producía. Desde el punto de vista de productos manufacturados industriales, los gremios eran los protagonistas de toda la producción. ¿Qué eran los gremios? Pues unas asociaciones manufactureras que tenían origen en la Edad Media y que se encargaban de la producción industrial. Vamos a ver qué características tenían los gremios. Bueno, pues en principio tenían el monopolio de la producción artesanal. Es decir, nadie, si no pertenecía a un gremio, podía fabricar zapatos o telas o nada, absolutamente nada. Por lo tanto, todo pasaba por el control de los gremios. Decidían las materias primas que se compraban, dónde se compraban, el precio de los productos. Todo lo decidían los gremios. Y decidían las condiciones de trabajo. Cuántas horas se trabajaban, cuántos trabajadores tenía que haber por taller, cómo funcionaban los talleres, cuánto uno empezaba siendo aprendiz y después el gremio le hacía un examen para ser oficial y después para ser maestro. Solo los maestros podían abrir un nuevo taller cuando el dueño de un taller desaparecía. Por tanto, estaba todo controlado. Además, lógicamente, controlaban los precios. Por lo tanto, tenían no había ninguna competición o competitividad entre los productores, porque no les dejaban vender más barato. La obsesión de los gremios era la calidad. Fijaros que esto ha llegado hasta la actualidad. Cuando decimos que algún producto está bien hecho, decimos que es un producto artesanal. Por lo tanto, esta es la cuestión clave. Lógicamente eran productos para la nobleza, para los ricos, y ahí la calidad primaba por encima de todas las cosas. A finales, hacia el siglo XVIII empezaron alguna nueva forma de producción, porque empezaron a cambiar un poquito las cosas y justamente por la crisis de la agricultura salió esto que hemos venido a llamar el domestic system o sistema doméstico. Os pongo la expresión en inglés porque en muchos libros que consultéis os pondrán este vocablo en inglés, domestic system. ¿En qué consistía el domestic system? Fijaros, era muy sencillo. Nos encontramos con un comerciante que viene de la ciudad con materia prima. Ese comerciante conseguía o algodón o lana, cualquier cosa que fuera la materia prima. Iba a un pueblo, proveía de esta materia prima, se los daba y a la gente del pueblo, a los campesinos, les encargaba trabajo. ¿Por qué les encargaba trabajo? Porque había meses del año en donde las faenas de la agricultura no eran muy fuertes y en esos meses del año el campesino tenía un telar o una rueca o una piscina de teñido y pues producía el tejido. Una vez estaba producido el tejido, desde el pueblo venía a recogerlo y se lo llevaba a las ciudades y lo vendía allí el producto, el producto acabado a los sastres, a las modistas o a los particulares. Evidentemente el gran negocio es que él proveía la materia prima y luego vendía el producto final. El campesino lo único que sacaba era un tanto por pieza. Estaba esclavizado por los precios que marcaban los comerciantes. Pero al campesino le salvaba la vida. ¿Por qué le salvaba la vida? Porque muchas veces en esas durísimas condiciones de vida que hemos visto en la economía de subsistencia, un dinerillo extra por la fabricación de estos productos industriales tan sencillos le venía de perlas. ¿Y qué quedaba de la producción industrial? Un poquito más, que son las manufacturas reales. Las manufacturas reales eran como fábricas, pero donde estaban concentrados artesanos,
Sobre todo a partir del siglo XVIII fueron construidas por los estados, básicamente. Lógicamente, normalmente producían también productos de lujo, tapices, vidrieras, vajillas, cerámicas, pero normalmente de lujo. No había nada de innovación, todo era artesanal, todo era a mano. Normalmente el artesano empezaba a ir al final. Lo que pasa es que en lugar de estar en un taller artesano, estaba en una fábrica, digamos, patrocinada por el Estado. Pero la importancia también de esta fábrica fue mínima en cuanto a volumen de producción. Y si, lógicamente, la industria era poco importante, en el comercio hay que distinguir dos cosas: el comercio internacional y el comercio nacional. El comercio internacional era un poco más importante que la Edad Media. ¿Por qué? Pues porque en 1492 se descubre América y el comercio internacional vive una gran transformación en la Edad Moderna con la expansión de los imperios coloniales y el aumento de productos que vienen de América y que se van hacia América. Muchos estados europeos conquistaron el territorio fuera de Europa y consiguieron esos imperios coloniales, ¿no? Ese comercio estaba dominado por monopolios, es decir, los estados, todo y que se estaban creando, no tenían un potencial para instalarse en Brasil o en Argentina o en ninguna de las zonas de las colonias españolas o portuguesas, y le daban como el monopolio del comercio de determinados productos a compañías comerciales que se llamaban compañías privilegiadas. ¿Qué quiere decir que eran privilegiadas? Que esa compañía le pagaba al año una gran cantidad de dinero a la corona a cambio de tener el monopolio de la exportación de esos productos. Los grandes imperios coloniales, de todas maneras, empezaron a estar en crisis hacia el siglo XVII y por lo tanto también entraron en crisis sus monopolios coloniales. El comercio interior, que es la otra pata del comercio, el comercio de cada día, lógicamente era equivalente o coherente con la economía. Es decir, si había muy poca renta, si la gente sacaba muy poco de la agricultura, muy poco se podía comerciar. El comercio interior inicialmente era un comercio itinerante, es decir, no había suficiente venta como para que en cada pueblo hubiera una tienda de cosas, para ver una tienda de ollas o una tienda de zapatos. Era un señor que venía con un marchante, digamos que venía con un carro, con unos cuantos productos, y la gente le compraba y tenía un poco de todo porque se vendía muy poco. En cuanto a la comida, a veces había mercados semanales, una vez a la semana, se juntaban allí algunos productores. Bueno, pues yo te cambio, casi siempre, muchas veces era trueque, es decir, no había ni siquiera dinero, te cambio pues 2 kilos de patatas por 3 gallinas, pero eran comercios normalmente local o como mucho comercio regional. Y ya en la segunda mitad del siglo XVII fueron creciendo ya las lonjas, es decir, mercados más importantes o llamadas casas de contratación, en donde ya el negocio era diario y las ventas se realizaban muchas veces ya no con el producto, sino sobre muestras, y se encargaba venta, ¿no? Esta es la situación del siglo XVIII. Esta es la situación del antiguo régimen. Si quieres ver cómo eran los grupos sociales, nos vemos en el próximo capítulo, porque yo te lo explico. Educa Historia, Laboratorio de Didáctica de la Historia.